Uno, dos, tres. Muy bien. Hola, soy Marlenis y hoy los invito a que reflexionemos en equipo, en conjunto, sobre un tema que a todos en principio nos interesa, nos conviene, nos concierne y lo conocemos, que es la comunicación, el proceso de comunicación. Porque ya desde el vientre materno se ha demostrado a través de investigaciones científicas que somos capaces de comunicarnos con nuestro bebé en el vientre, desde el vientre. Entonces, como es un tema que incluso antes de nacer ya lo manejamos, pues es un tema que nos interesa, solo que en este caso lo vamos a unir con dos elementos o con dos o nuevas tendencias que se están moviendo y que en teoría no se sabe mucho, que es la posverdad. La posverdad es un término que es relativamente nuevo, que se acuñó a partir de 1992, luego de que se hicieran algunos análisis se comenzara a analizar cómo había sido la comunicación entre Estados Unidos para poder tomar decisiones con relación a la guerra con Irak. ¿Qué pasó? Que en esa investigación se demostró que hubo mucha verdad falsificada con relación a la posverdad o a la verdad. Y en ese sentido, la verdad o la posverdad se le denomina como una manipulación emotiva, lo cual es muy interesante porque nos lleva a términos mucho más lejanos o a investigaciones mucho más lejanas, como la que realizaron Adorno y Horkheimer en la década de 1960 aproximadamente del siglo pasado, que se oye lejísimo porque muchos de nosotros vivimos en el siglo pasado, pero bueno, es reciente, relativamente reciente, a pesar de que es del siglo pasado. Ellos hablaban sobre la masificación de ideas, la masificación de comunicación, la masificación de opiniones en lo que se convertiría en el término de industria cultural. Y cuando se hablaba de industria cultural y del proceso de comunicación, lo que era fundamental es cómo lo que se comunicaba a través de la radio, de la televisión, del consumo que se generaba y las necesidades que se generaban a través de lo que existía en esa época, televisión y radio, podía crear toda una tendencia o toda un clima de opinión para comprar, para masificar imágenes, pero también para cambiar ideas. Eso es muy importante porque fíjense, ya estamos hablando de comunicación como posibilidad de cambiar y manipular en el sentido exacto de la palabra. Y todo eso sin la presencia de redes sociales. Estamos hablando solo de televisión y de radio y de periódico impreso. Desde 1960 para acá ha corrido muchísima agua, pero muchísima en el nivel y este es un tópico, pero es así, a nivel de comunicación se han hecho muchísimas investigaciones. Por eso quiero que nos enfoquemos en lo que se llama la posverdad. La posverdad, que es la manipulación emotiva, se ha utilizado en unos casos muy concretos. Por ejemplo, cuando el Reino Unido se quería salir de la Unión Europea, hubo todo un proceso de comunicación en el cual se le explicaba a la población, sobre todo a los votantes que iban a tomar decisiones en el Brexit en el 2016, donde se les comentaba que, por ejemplo, el Reino Unido dependía muchísimo de la Unión Europea y ya no era tan nacional o ya no era tan independiente como antes, o que estaban abiertas las fronteras para que entraran muchos extranjeros, con lo cual le quitaban todo las fuentes de trabajo a los habitantes del Reino Unido, le quitaban las posibilidades de ayudas sociales, y es un discurso que no sé si nos suena mucho más allá del Reino Unido y del Brexit, que posiblemente se está repitiendo en muchos lugares donde estamos viviendo con relación a los extranjeros. Pero ¿qué pasa? Que aquí se hizo toda una campaña orquestada y logró que, por ejemplo, el Reino Unido se saliera de la Unión Europea con todas las consecuencias que se están viendo en este momento. Fíjense que hay muchos temas relacionados con neologismo, con posverdad, muchos ejemplos, decisiones de Donald Trump. Por ejemplo, a Donald Trump se le hizo una investigación interesantísima y en el primer año de gobierno
se demostró en una investigación que hicieron 3 grandes medios de comunicación de Estados Unidos durante 3 meses de revisión, más de 10.000 mentiras, más de 10.000 falsedades, más de 10.000 verdades emotivas relacionadas con su proceso de gobierno, con las tomas de decisiones, y que la gente lo quería en ese momento, las encuestas lo favorecían, porque en ese caso Donald Trump estaba hablando desde la emotividad hacia la gente que quería oír lo que estaban oyendo en ese momento. Y digamos que bueno, si reflexionamos un poquito, pensamos un poco las cosas que estamos viendo en nuestros países, los invito a ustedes desde cualquier lugar que están oyéndome o viéndome, que reflexionemos sobre verdades a medias que estamos viendo desde el gobierno que está de turno, que es quien lleva muchas veces el proceso de información a mano. Cómo se dan verdades emotivas que llevan la tendencia o a crear una opinión pública para apoyar lo que ellos están haciendo. Entonces fíjense que estamos hablando de unos procesos de comunicación donde se manipula, donde se dicen medias verdades, y aquí tratamos de encajar esas medias verdades con otro tema que es bien interesante, que son los neologismos. Cómo nosotros, a partir de nuevas verdades, nuevos escenarios, vamos cambiando o vamos incorporando términos y procesos que no sabemos que lo teníamos. La Real Academia, que define como neologismo como una concesión o giro nuevo de una lengua, tan sencillo como eso. Y eso es una tradición que se ha hecho en la historia del ser humano, con lo cual no pareciera ser extraño. Solo que en este caso, fíjense que yo con el neologismo he aprendido 4 palabras en este momento que no sabía que existían. Una, el ghosting. El ghosting me parece divertidísimo y muy triste a la vez, porque es cuando la gente decide terminar una relación, normalmente una relación de pareja, a través de WhatsApp. Estamos contentos, yo estoy contigo, te doy un beso, me voy a la playa, voy a visitar a mi mamá, y a la media hora te mando un WhatsApp diciendo que ya no quiero tener más, no quiero más ser más tu pareja, sin explicaciones. Y leí que un 65% de los encuestados, creo que en Estados Unidos por cierto, reconocieron que se habían desaparecido o habían terminado una relación a través de un ghosting. Así que es un término nuevo para mí, que sigo descubriendo cosas y eso me encanta. Luego hay uno que se llama un benching, que es mantener una relación constante con alguien a través de las redes sociales, sin llegar a nada. Es así como que cuando estamos jugando béisbol o fútbol, mientras juega Messi, pues yo mantengo una conversación con el segundo de a bordo en caso de que Messi se caiga, se le rompa una pierna, quiera Dios que no, se decida salir por lo que sea, pues yo te tengo ahí en el banquillo. Entonces otra relación que es como muy enfermiza y que tiene que ver con las nuevas tecnologías que estamos viendo, con las nuevas redes sociales. Luego hay otra que se llama orbiting, que se parece mucho, pero que es tener una conversación no en el mundo real, sino en el mundo paralelo de las comunicaciones del mundo digital. Das me gusta, retweet, seguir, pero jamás hablas físicamente, ni siquiera por teléfono con esa persona. Toda relación, incluso con amistades de toda la vida, se mantiene a través del orbiting. Se estás orbitando alrededor, pero nunca vas a aterrizar, nunca te vas a conectar, porque la buena relación se mantiene a través de las redes sociales. Y luego es un pocketing, que es una cosa extrañísima, que es que tú mantienes una pareja, pero escondida, y escondida de las redes sociales. Nadie sabe que tú tienes una pareja, que estás casado, que tiene nada. Tú eres tú y la tienes un poco en el bolsillo, como sería el término, ¿no? Pero me parece que es divertidísima y muy triste, porque es así como que, bueno, tú tienes pero no tienes, estás solo pero no sabes. Son 4 términos que se usan muchísimo en las redes sociales, no sabía que se llamaban de esa manera y me parece bien interesante. Y luego hay tres más que también me llamaron la atención, porque bueno, todos los días aprendemos algo. Fíjense
que hay mucha gente que a través de las redes sociales hace un Helfi, un Drelfi y un Belfi. Madre mía, qué cosas nuevas estoy aprendiendo. Un Helfi es la gente que solamente muestra su cabello en las redes sociales y vive para que vean su cabello. Se hace peinado, se lo pone así, se lo pone así, se pone mecha, se pone largo, se pone corto y solamente muestra su cabello. Eso es un Helfi. Hay otros que solamente muestran su borrachera, sus procesos de pre-borrachera, post-borrachera no tanto, pero la alegría o la locura relacionada con las borracheras. Y hay otro que es también mucho más raro, pero para cada quien hay gustos, que es el Belfi. El Belfi es cuando la gente solamente muestra sus cabellos. Y aquí en España yo me he dado cuenta que hay una nueva influencer, palabra que no sabía que existía hasta hace poco, hasta el año, hasta este siglo. La influencer salió a las redes sociales mostrando su trasero, por supuesto bien, bien amoblado su trasero, ¿no? Un trasero bonito, tal, y solamente el proceso tiene casi un año y ella solamente sale mostrando su trasero desde diferentes perspectivas. Eventualmente muestra la cara, pero yo la conozco más por su trasero que por su cara. Entonces son tendencias que se van marcando en las redes sociales y que yo no sabía que existían. No sabía que eso se llamaba Belfi, el otro del cabello es Healthy y el de las buenas copas, un Drelfi. Entonces fíjense, ¿qué pasa? Que son términos que van apareciendo y que nosotros no sabemos que sabíamos. Yo toda ilusa me puse en el centro de la pantalla para marcar las cosas que supuestamente no sabía y al final hay de todas estas cantidades de términos y acepciones que me están rodeando, casi todas las conozco, habrá una que otro, pero fíjense, esto es lo que es nuestra realidad. Cada uno de nosotros de alguna manera, si va viendo la lámina, va a saber qué es cada una cosa, qué es cada cosa lo que está allí. ¿Y qué pasa en este momento? Que dice, bueno, sí, había muchas cosas que no sabía y que ahora sé, pero es que hay más, señores. Hay cantidad de términos que nosotros estamos introduciendo, que estamos aceptando como nuevo y que nos permite, por ejemplo, mensajearnos a través de una mini tableta, a través de un multigesto y recontratuitar a través de una red social en un teléfono inteligente, porque el que teníamos hace 10 años es un teléfono que no es tan inteligente. Entonces fíjense cómo nosotros de alguna manera hemos ido mutando nuestro lenguaje, nuestro idioma, hemos ido aceptando palabras. Estas son solamente relacionadas con las redes sociales y esa es una de las importancias de las redes sociales, que vamos incorporando procesos nuevos que no sabíamos que los estábamos incorporando, porque desde el punto de vista de comunicación, aprenderse esta cantidad y todavía quedaron, esto se la saqué de un diccionario, por supuesto en internet, un diccionario digital, y los vamos incorporando, son procesos, les decía, son procesos de comunicación que en nuestro cerebro van funcionando y que nos permite comunicarnos con gente incluso que no habla nuestro idioma, porque de alguna manera estamos creando un idioma común. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos preocupa? ¿No nos preocupa? Fíjense que hace siglos, cuando se escribió el Quijote, nosotros podíamos leer el primer párrafo sin problema. Y en aquel momento, los que leí, cuando salió el Quijote hace siglos, pues había gente que lo leía y lo leía y lo disfrutaba, y hay gente que lo lee y lo disfruta mucho. Yo lo he intentado varias veces y no he pasado. Cuando leo el primer párrafo, que por supuesto es el que más conocido, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo, de los de Lanza Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Hasta ahí yo decía, oh, qué interesante, me gusta cómo va. Párrafo siguiente, no entendí ni papa de lo que estaba diciendo. Y estamos hablando de castellano o español del que materno, del que yo tengo. No, yo no aprendí el español de mayor. Yo nací con este idioma, que es el idioma castellano en el que se escribió el Quijote. Y el segundo párrafo, yo no lo entiendo. Tan no lo entiendo, y me imagino que le pasará a mucha gente, que tiene llamados con números 10, 11 y 12. Y debajo de la página dice lo que significa,
Por ejemplo, un sayo de velarte. No sé qué es. Pero ¿qué pasa? Que desde que se escribió el Quijote hasta este momento el lenguaje ha mutado, ha cambiado. Y por eso, y pasa en todos los idiomas, quienes quieran leer el Rey Lear de Shakespeare en inglés, en su idioma natal, posiblemente se le va a hacer tan complicado como para nosotros leer el Quijote de la Mancha, porque son dos realidades diferentes, dos contextos diferentes. Y en ese sentido, pues la posverdad y el neologismo van haciendo relaciones a través de la comunicación. Fíjese que la comunicación empieza a aparecer, esa que tenemos todos en común, empieza a aparecer entre nosotros sin ningún tipo de problemas. Porque la posverdad aprovecha las redes que hay, todas las redes, todos los neologismos y que ya nosotros conocemos, que ya lo hemos ido incorporando y va creando un proceso de comunicación que como habla en mi idioma, pues entonces lo voy entendiendo y me parece que es verdad. Lo que tú dices es verdad porque estás hablando en un idioma que yo entiendo, aunque sea tuitear, un verbo tuitear o un verbo whatsappear, que no existen, pero que ya nosotros lo utilizamos con mucha tranquilidad. Entonces, en ese sentido, comenzamos a ver cómo se conectan unas realidades que en teoría andan cada una por su lado y que nosotros no sabíamos que lo sabíamos en este caso. Y luego lo conectamos con un término que sí es muy, muy nuevo, que es la inteligencia del bien común y que es un término bien bonito. La inteligencia del bien común, fíjese que tiene que ver o de alguna manera se relaciona con toda una interpretación también del siglo pasado, de la década de los 80, un poco antes tal vez, donde se empezaba a trabajar la inteligencia mucho más allá de que hay buenos, inteligentes y estudiosos, malos alumnos, pocos inteligentes y poco estudiosos. Mucho más allá de lo que es el proceso de la inteligencia eh, eh, relacionado con coeficiente intelectual, la inteligencia la estamos trabajando desde otra perspectiva que no sea manejarlo como el desarrollo del bien individual. Y alrededor de la inteligencia se han creado muchísimas teorías la década de los 80 del pasado siglo. De Diger ya hablaba de la inteligencia como información para el desarrollo, cuando se transfieren oportunidades y no problemas. Cronin hablaba de la información como un referente, un bien activo de las organizaciones, con lo cual pues tenías que tratarla, cuidarla como un bien. Morin, sí, digamos que ha habido mucha tela en ese sentido. Entonces nosotros en este caso la inteligencia nos interesa desde el punto de vista de la pirámide de comunicación. ¿Qué es la inteligencia o qué es un dato? Un dato es la unidad mínima de un proceso, es decir, $100. $100 es una unidad básica, es un dato. Cuando nosotros sabemos que o pasamos la información de $100 a compro, comprar, utilizar, ya sabemos que ese dato se transforma en información porque le estamos agregando el valor del dato. Sirve para, lo entiendo para. Cuando decimos $100 para comprar en la bolsa de valores, pues ya a esa información le estamos agregando otro parámetro que es conocimiento. ¿Qué hacemos con la información y para qué nos sirve? Nos sirve para saber que $100 es dinero y que sirve para trabajarlo o para utilizarlo en la bolsa de valores. ¿Qué pasa con ese conocimiento? Cuando tenemos el conocimiento, pues lo convertimos en inteligencia cuando hacemos lo que tenemos que hacer con ese conocimiento. Es decir, yo sé que hay un dato que es $100 que me permite comprar, que me permite comprar en la bolsa, pero yo voy a comprar en la bolsa, porque en este momento, o voy a invertir en Bitcoin, que en este momento está subiendo, o está bajo, pero va a subir. Entonces, cuando yo transformo esa información, ese conocimiento y ese dato en hacer, pues yo lo estoy convirtiendo en inteligencia, que no nos interesa, no la inteligencia como proceso de aprenderse todo un libro, todo un teorema, de tener un coeficiente intelectual súper alto, que vale la pena, que está bien, pero que en este caso la inteligencia es qué hacer y actuar sobre la base de la información que tenemos. Y en este sentido, pues hay varios autores que tienen años trabajando en el tema de la inteligencia. Ya
Castell en su momento hablaba de la inteligencia y los efectos de los términos de la inteligencia de las TICs en los procesos sociales y cómo se transformaba o se creaba una identidad colectiva o una memoria colectiva a partir de los procesos de comunicación, cosa que me parece bellísima. Ese trabajo que hizo Castell, que por cierto ahora creo que es ministro de Educación en España. Echeverría, que es uno de los investigadores más jóvenes más paracaíta de este siglo, del proceso de comunicación, hablaba de la ontología del lenguaje o habla de la ontología del lenguaje, con lo cual le agrega al lenguaje la posibilidad de comunicarnos, que todos los tenemos, una definición que es importante, que dice, las cosas suceden porque hablamos. Es interesantísimo. Como yo hablo, como yo lo pienso, lo hago. Entonces el lenguaje se convierte en una acción de ideas, no en una acción de palabras, sino una acción de ideas que nos permiten que las cosas sean porque las pensamos. Entonces es interesantísimo porque estamos viendo que el lenguaje va mucho más allá de lo que nosotros sabemos del lenguaje. Y luego Morin, que es el gran estudioso de la complejidad, y eso la doctora Virginia Gofantini le habrá dado una charla magistral sobre el tema, habla de que la gente se relaciona o somos seres humanos porque tenemos conocimiento, la base altita de la pirámide, y nos relacionamos pero a partir de la percepción. Dice que las percepciones no se han hecho aislados y que nosotros pues vemos la inteligencia, usamos la inteligencia para saber qué hacer con lo que sabemos. Y entonces seguimos aquí un poco trabajando con el bien común en el sentido de que la inteligencia es saber qué vamos a hacer con lo que sabemos, elegir lo que nos beneficia a todos. En ese sentido ya estamos trabajando directamente con la inteligencia del bien común, que ya, les repito, inteligencia fuera de lo que es cerebro que escribe, que sabe, que habla, coeficiente intelectual, pues inteligencia. Hay muchísimas teorías sobre inteligencia, que si la inteligencia triárquica, las inteligencias múltiples, el cerebro total, el cerebro triuno, mucho más acá Goleman hablaba de la inteligencia emocional, inteligencia religiosa, y en la década de los 80 ya se empezó a hablar de inteligencia social, que de alguna manera fue como el gran referente teórico para hablar de la inteligencia del bien común. La inteligencia social lo que habla es que sabemos lo que tenemos y a partir de lo que sabemos podemos resolver. Tú sabes no para aprender, sino para resolver, para poder avanzar. Y tiene que ver entonces con la inteligencia del bien común, que es elegir o saber lo que sabemos para elegir lo que nos beneficia a todos y para que nos ayude a todos en conjunto a avanzar en sociedad con la mayor armonía posible. Y aquí cuando hablamos de armonía posible, hablamos entonces de desarrollo sostenible, que es un término súper actual y que hasta el 2030 va a estar en boom y en boga. Quien está trabajando más el tema es un arquitecto argentino que se llama Rubén Pesci, que está en la ciudad de La Plata con un centro de investigación que tiene más de 50 años, trabajando con arquitectura, desarrollo sustentable y todo lo relacionado con las gamas del saber, mucho más allá de la arquitectura. Entonces dice que la inteligencia del bien común pretende dar una mirada al poder que todos tenemos cuando trabajamos juntos. Y claro, como estamos hablando de juntos, de que todos sabemos para intervenir, pues entonces tenemos que aprender o ponernos en la mirada de Maturana de que todos somos constructores y no meros observadores. Que la realidad, como es una construcción activa, ¿por qué? Porque es parte de un contexto, tiene un contexto diferente y bueno, hay que, como un contexto diferente para cada cual, pues tiene muchas interrogantes para poder seguir. Y por supuesto, como es bien común, una sociedad sustentable, sostenible, en la que todos nos beneficiemos y todos participamos, pues tenemos que hablar de una inteligencia ética, estética, que se integre coherentemente, pensando en quién y cómo hacen las cosas los individuos que están en una sociedad. Con lo cual vemos que, bueno, ya la comunicación empieza a ponerse un poquito más compleja de lo que ya es, pero que es muy interesante que entre todos podamos resolver las cosas
sin necesidad de buscar o esperar que venga un milagro y que nos resuelva los problemas que podemos resolver entre todos. La inteligencia del bien común, porque lo que implica es cómo saber las cosas a través, y fíjense, otra vez vuelve a aparecer el tema de comunicación a través del diálogo, de la palabra. Y como dialogamos desde pequeño y tenemos palabras comunes a través de las redes, como sabemos lo que está pasando en el minuto, qué pasa, porque tenemos unas redes sociales que nos informan, pues entonces tenemos unos contextos y experiencias que son diferentes de acuerdo a la región donde estamos y a la calidad de vida. Con lo cual nosotros tenemos que trabajar o mirar la inteligencia del bien común como una explicación que va mucho más allá de las relaciones, porque las cosas son por las relaciones, más que porque son cosas. Es decir, yo me comunico con ustedes porque quiero estar aquí en un evento. Hacemos un gran esfuerzo por oírnos, por vernos, porque más allá del evento queremos explicación de lo que nosotros estamos estudiando. Queremos compartir lo que tenemos en las investigaciones. Queremos oír lo que el otro investigó, porque somos por las relaciones, no por mucho más allá, más que por otras cosas. Y el tema rector que nos lleva en este caso a hablar de las relaciones es la comunicación, fundamental. Por eso les decía que nos comunicamos y creemos que somos expertos en comunicación, pero es que sabemos cosas que no sabíamos que sabíamos y hay otras cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces la comunicación siempre está como atravesada por todos lados. El bien común, cuando hablamos de la inteligencia del bien común, estamos hablando que no mira solo a la cosa, sino al sistema de las cosas. Y como ahí complicamos más el asunto, como es un sistema, entonces tenemos que trabajar articuladamente en esa red para que podamos ser parte de una sociedad donde hay un diálogo integral. Con la red, pues entonces tenemos que trabajar con nuevas inteligencias que van apareciendo, conectando desde la diversidad. Muy importante, tenemos palabras diferentes, pero nos entendemos, tenemos contextos diferentes, tenemos informaciones diferentes, pero nos conectamos a través de una red, de unos medios de comunicación, conectándonos, pero conectándonos desde la verdad, no desde las mentiras emotivas, porque la red dialoga, porque la red piensa, porque el lenguaje comunica y es holístico y es integral. Y bueno, aquí tienen todo un mini resumen de lo que ha sido esta investigación. A la izquierda de su pantalla tienen el proceso de que la posverdad, cómo es la comunicación cuando se trabaja solamente de la visión cotidiana como elemento básico de la sociedad, como la socialización, a través de la socialización, la comunicación funge como agente socializador y en esa socialización pues recibimos posverdad y la entendemos como verdadera, percibimos la comunicación como un acto repetitivo y lo hacemos como verdadero, reproducimos valores y tradiciones, tenemos palabras nuevas que las estamos reproduciendo y muy bien, pero no sabemos qué está pasando. Luego, cuando queremos convertir todo este proceso en una verdad o una inteligencia del bien común integrada, emergente, pues entonces en el lado derecho de la pantalla la socialización se hace porque la comunicación facilita construcciones de nuevas realidades, porque la percepción implica procesos cognitivos, aprendizaje y competencias y sobre todo procesos empáticos, y porque en el proceso de aprendizaje, en esta visión emergente, razonamos y luego construimos. Y eso digamos que es la gran filosofía de la inteligencia del bien común a través de la comunicación, con nuevos neologismos y tratando de derrumbar lo que son las posverdades que nos están vendiendo como verdades. Y creo que es la conclusión de la charla. Espero que me hayan seguido. A veces es complicado tanta información rápida, pero bueno, estamos contentos de estar aquí. Le agradezco que me hayan atendido y cualquier cosa pues estamos a la orden y me pueden escribir. Muchas gracias.